Nunca creí en historias de carretera. Mi hermano Iván sí. Decía que las rutas largas guardan recuerdos, que el asfalto absorbe tragedias y las devuelve cuando cae la noche. Yo me burlaba, hasta aquella madrugada. Era octubre cuando aceptamos el trabajo. Transporte nocturno, tráiler refrigerado, ruta secundaria para evitar retenes. El desvío nos llevó por una carretera antigua, casi olvidada. El GPS marcaba el kilómetro 117, pero no aparecía ningún nombre. Solo árboles cerrándose sobre el camino y una lluvia constante que no dejaba escuchar ni nuestros propios pensamientos. Aquí fue, dijo Iván de pronto, bajando la velocidad. ¿Aquí fue qué? Pregunté. No respondió. Solo señaló una cruz oxidada al borde del camino. Había flores marchitas, recientes. Seguimos avanzando. La lluvia se intensificó. De pronto, el motor perdió fuerza. El tráiler se detuvo sin aviso. No puede ser, murmuré. Iván golpeó el volante. El tablero estaba muerto. Entonces lo vimos. Una silueta de mujer, empapada, de pie a unos metros delante del tráiler. No caminaba. Flotaba ligeramente, como si el suelo no la aceptara. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, abiertos de una forma antinatural. No la mires fijo, susurró Iván. Pase lo que pase. Pero ya era tarde. La mujer levantó lentamente el brazo y señaló la cabina. En ese instante, sentí un golpe seco dentro de la cabeza, como si alguien hubiera entrado en mis recuerdos. Escuché gritos. Metal retorciéndose. Un choque brutal. Una pareja. Un camión. Sangre mezclada con lluvia. Iván comenzó a temblar. Murieron aquí, dijo con la voz rota. Ella espera que alguien se detenga, siempre. Las luces del tráiler parpadearon. La figura apareció ahora al lado del parabrisas, demasiado cerca. Su boca se abrió lentamente, pero no salió sonido alguno, solo un aliento helado que empañó el vidrio desde dentro. El motor rugió de golpe. ¡Arranca! ¡Arranca! Grité. Iván pisó el acelerador y el tráiler avanzó, pasando a través de la figura como si fuera humo. El retrovisor mostró algo peor, la mujer ya no estaba sola. Detrás, sombras humanas se alineaban en la carretera. No hablamos durante horas. Al amanecer, paramos en una estación. Un anciano nos observó el tráiler y dijo sin preguntar. Sobrevivieron al 117, no todos regresan con su hermano. Iván y yo nos miramos. Solo entonces noté que en el asiento del copiloto, había marcas de manos mojadas. Desde esa noche, Iván ya no conduce de madrugada. Y yo sigo soñando con esa mujer, señalando la cabina, esperando que alguien más se detenga. Creímos que todo había terminado al dejar atrás el kilómetro 117. Grave error. Pasaron semanas sin incidentes, pero Iván ya no era el mismo. Dormía mal. Hablaba solo. A veces, mientras manejábamos de día, frenaba de golpe y murmuraba. La vi, estaba ahí otra vez. Yo intenté convencerme de que era estrés. Hasta que una noche desperté con el sonido de lluvia, dentro de mi habitación. No había agua, pero el olor a asfalto mojado era real. Demasiado real. Esa madrugada, Iván me llamó. Hermano, creo que ella quiere que volvamos. ¿Volver a dónde? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al origen. Contra todo instinto, acepté. Decidimos investigar. No como camioneros, sino como testigos. En archivos municipales descubrimos algo inquietante, ese tramo no aparece en los mapas nuevos. Fue borrado tras una serie de accidentes sin explicación. Camiones volcados, conductores desaparecidos, pasajeros encontrados días después, caminando sin rumbo, murmurando nombres que no existían. Una leyenda se repetía en cada reporte no oficial. La mujer de la lluvia señala a quien debe quedarse. Regresamos al lugar al atardecer. Sin tráiler. Sin radio. Sin testigos. El kilómetro 117 estaba peor.
El camino parecía más angosto, como si el bosque avanzara lentamente. Las cruces se habían multiplicado. «Escucha», susurró Iván. Se oían motores lejanos, frenazos, gritos apagados, como ecos atrapados en el aire. Entonces la vimos. Esta vez no estaba sola. A su alrededor aparecieron figuras humanas translúcidas. Algunos sin rostro. Otros con expresiones congeladas de terror. Todos mojados. Todos mirando a Iván. «No», dije. «Me está mirando a mí también». La mujer habló por primera vez. Su voz no salió de su boca, sino de nuestras cabezas. «Uno de ustedes pertenece al camino». Iván dio un paso adelante. «Yo la vi primero», dijo. «Yo me quedo». Intenté sujetarlo, pero algo invisible me empujó hacia atrás. El suelo vibró. Las sombras comenzaron a rodearlo. «Cuéntalo», me dijo Iván, sin mirarme. «Que no se olviden». La lluvia cayó con violencia. Una luz cegadora. Y luego, silencio. Cuando todo terminó, Iván ya no estaba. Solo quedó su chaqueta, empapada, sobre el asfalto. Hoy escribo esto porque anoche, al conducir solo, vi a un hombre en la carretera. Tenía el rostro pálido. Y era mi hermano. Señaló el asiento del copiloto. Durante meses me negué a volver a conducir. No podía. Cada carretera húmeda, cada reflejo en el parabrisas, me devolvía la misma imagen, Iván, empapado, señalando el asiento vacío. Decidí investigar solo. No como hermano, sino como sobreviviente. Encontré a un exagente de tránsito retirado, Eusebio Rojas, el único que aceptó hablar del kilómetro 117. Vivía aislado, rodeado de recortes de periódicos y grabadoras viejas. «Eso no es un accidente», me dijo sin rodeos. «Es un lugar de sustitución». Según los reportes ocultos, en 1979 un autobús se incendió justo en ese tramo. Murieron 23 personas. Entre ellas, una mujer embarazada que fue vista de pie, confundida, pidiendo ayuda minutos antes de desaparecer entre la lluvia. Nunca hallaron el cuerpo. Desde entonces, cada cierto tiempo, el camino exige reemplazos. No a cualquiera. Solo a quienes miran demasiado tiempo. A quienes sienten culpa. A quienes viajan acompañados. El camino no se alimenta de muertos, dijo Eusebio. Se alimenta de vínculos. Volví al 117 con una grabadora y una cámara. Quería pruebas. Quería cerrar el ciclo. La lluvia comenzó apenas crucé el punto exacto. La temperatura cayó de golpe. Las voces regresaron. Esta vez claras. «Hermano». Iván apareció frente a mí, igual que la última vez. Pero ahora vi la verdad, sus pies no tocaban el suelo. Detrás de él, la mujer observaba. Su vientre estaba hundido. Vacío. «Ella perdió a su hijo», dijo Iván. El camino le prometió compañía. La mujer se acercó. Su rostro ya no mostraba rabia, sino algo peor, expectativa. «Puedes irte», susurró Iván. «Pero alguien más tomará tu lugar, y seguirá». Entendí entonces el verdadero horror, el kilómetro 117 nunca termina. Solo cambia de guardianes. Grabé todo. Dejé las pruebas en manos de un periodista independiente. Nunca publicó nada. Desapareció semanas después. Ahora conduzco otra vez. De día. Rutas cortas. Pero anoche, el GPS se apagó solo. Y apareció una notificación que jamás había visto. Recalculando, destino, kilómetro 117. En el asiento del copiloto, el cinturón se ajustó sin que nadie lo tocara. Y esta vez. Ya no iba solo. La lluvia caía en líneas perfectas, como si el cielo supiera exactamente dónde golpear. El motor no respondía. El volante giraba solo, corrigiendo cada intento de escapar. El camino ya había decidido. «No luches», dijo Iván desde el asiento del copiloto. Lo miré. No era del todo él.
Sus ojos eran los mismos, pero estaban vacíos, como ventanas sin nadie detrás. ¿Cuántos hay como tú? Pregunté. Iván tardó en responder. Todos los que pensaron que podían contarlo. El tráiler apareció de la nada frente a mí. El mismo. Las mismas luces. La misma cabina donde todo comenzó. Dentro, una silueta esperaba, yo mismo, con el rostro pálido, inmóvil, mirando al frente. Entonces entendí. El kilómetro 117 no atrapa personas. Atrapa momentos. Los repite. Los recicla. La mujer se materializó frente al parabrisas. Ya no parecía humana. Su cuerpo estaba compuesto de agua, asfalto y sombras. Su voz resonó como un eco eterno. El vínculo está completo. El suelo se abrió bajo mis pies. No caí. Me disolví. Desperté sentado en la cabina. ¿Llovía? El motor encendido. A mi lado, un asiento vacío. La radio crepitó. ¿Todo bien, hermano? Dije con una voz que ya no sentía mía. Un joven respondió nervioso desde el otro lado. Sí, creo que sí. Oye, ¿ese tramo no te da mala espina? Sonreí sin querer. No te preocupes, respondí. Ya casi pasamos. Afuera, en la curva, una mujer esperaba. ¿Y el camino? Volvió a empezar. Si alguna vez conduces de noche, bajo la lluvia, y ves a alguien señalando tu vehículo, no te detengas. No mires atrás. Y jamás viajes acompañado. Porque el kilómetro 117 siempre necesita un nuevo relato. Nunca pensamos que ese viaje sería el último recuerdo que compartiríamos juntos. Éramos 4, María, Jorge, Lucía y yo. Volvíamos de visitar a unos amigos en Querétaro, rumbo a la Ciudad de México. Salimos tarde, cerca de las 11 de la noche, confiados. Era una ruta que habíamos hecho decenas de veces. La carretera estaba casi vacía. El cielo, completamente negro. Ni luna. Ni estrellas. Solo el sonido constante del motor y la radio mal sintonizada. Fue en una curva larga, después de una desviación mal iluminada, cuando lo vimos. Un hombre estaba de pie al costado del camino, levantando la mano. Vestía ropa oscura, empapada, como si hubiera caminado bajo la lluvia, aunque no llovía. No deberíamos parar, dijo Lucía. Pero María ya había reducido la velocidad. Tal vez necesita ayuda, respondió. No hay nada cerca. El hombre subió sin decir palabra. Se sentó atrás, entre Jorge y Lucía. Su olor era extraño, a tierra húmeda, a metal oxidado. ¿A dónde va? Pregunté. A San Isidro, dijo con voz baja. Solo hasta ahí. Ninguno de nosotros conocía ese lugar. A los pocos minutos, el hombre comenzó a dar indicaciones. Por aquí, no sigan el letrero, es más rápido. La carretera cambió. El asfalto se volvió irregular. Los árboles más cerrados. La señal del celular desapareció. Pasamos frente a casas abandonadas, ventanas rotas, puertas abiertas, como si la gente hubiera huido de golpe. ¿Seguro que es por aquí? Preguntó Jorge. El hombre no respondió. Solo señaló hacia adelante. Llegamos a lo que parecía un pueblo fantasma. Una iglesia sin techo. Un pozo seco en la plaza. El coche se apagó de golpe. Aquí es, dijo el hombre. Cuando volteé a verlo, ya no estaba. Salimos del auto, nerviosos. El aire era pesado. Silencioso. Entonces Lucía gritó. Detrás de la iglesia, colgado de un árbol, había un cuerpo. Era él. La ropa coincidía. El rostro pálido. El cuello torcido. Llevaba días muerto. María comenzó a llorar. Jorge vomitó. Yo no podía moverme. Corrimos de regreso al coche. El motor encendió como si nada.
No miramos atrás. Horas después, en una gasolinera, un hombre mayor nos escuchó en silencio. Entraron a San Isidro, dijo. No es un pueblo, es una advertencia. Nos contó la leyenda. Hace décadas, San Isidro era una comunidad de paso. Ahí vivían jornaleros y viajeros. Una noche, un hombre fue acusado falsamente de un crimen. Lo lincharon. Lo colgaron del árbol frente a la iglesia. Nadie lo defendió. Nadie bajó su cuerpo. Desde entonces, el que muere injustamente pide que otros lo acompañen. Se aparece en la carretera. Si lo recoges, te guía hasta donde murió. Para que no se le olvide. Para que su historia siga viva. Los que se quedan, dijo el anciano, no siempre regresan completos. Nunca denunciamos nada. Nadie nos creyó. Años después, María murió en un accidente. Jorge se quitó la vida. Lucía desapareció. Yo sigo aquí. Y cada vez que viajo de noche hacia México, veo a alguien pidiendo aventón. Nunca me detengo. Porque sé exactamente a dónde lleva ese camino. Mi nombre era Efraín Morales. Eso decía la credencial encontrada años después bajo el árbol de la iglesia. Nadie la reclamó. Nadie preguntó por mí cuando desaparecí. San Isidro era ese tipo de lugar, llegabas, trabajabas, y si te ibas, mejor. La noche que morí no hubo fantasmas. Solo personas. Me acusaron de haber robado a un comerciante. No hubo pruebas. Solo señalamientos. Me golpearon primero. Luego me arrastraron hasta la plaza. Pedí que esperaran. Que revisaran. Que preguntaran. Nadie quiso escuchar. Cuando la soga apretó mi cuello, lo último que vi fue la iglesia, y las luces de un auto pasando sin detenerse. Ahí comenzó todo. No desperté muerto. Desperté atado al lugar. Mi cuerpo colgaba, pero yo caminaba. Nadie me veía. Nadie me oía. El pueblo siguió su vida hasta que, poco a poco, comenzaron las desgracias, accidentes, desapariciones, enfermedades repentinas. San Isidro se vació. Yo me quedé. Con el tiempo aprendí algo terrible. Solo puedo moverme si alguien me lleva. Por eso salgo a la carretera. Por eso levanto la mano. No busco ayuda. Busco testigos. Los necesito para que vean lo que hicieron. Para que miren mi cuerpo. Para que el olvido no gane. La pareja que me recogió esa noche no fue la primera. Tampoco será la última. Cuando subí al coche, sentí algo distinto. Ellos sí me escucharon. Eso siempre es peligroso. El camino cambia cuando me siguen. No es una ilusión. Es el lugar reclamando memoria. Cada casa abandonada pertenece a alguien que supo demasiado. Cada árbol marcó una muerte injusta. Cuando llegamos, supe que no podía bajar conmigo. No todavía. Ellos debían encontrarme primero. El terror que sintieron no fue castigo. Fue herencia. Ahora estoy más débil. Cada vez necesito más personas para mantenerme aquí. Por eso, a veces, no basta con mostrar mi cuerpo. A veces, me los llevo conmigo. Si lees esto y alguna vez conduces de noche rumbo a la Ciudad de México, recuerda. Si alguien te pide aventón. Y te indica un camino que no aparece en el mapa. Y huele a tierra mojada aunque no llueva. No preguntes su nombre. No lo mires demasiado. Y jamás aceptes desviarte. Porque San Isidro no quiere compañía. Quiere memoria. Y el precio. Siempre se cobra después. Durante años nadie volvió a saber de Lucía. Su desaparición se archivó como abandono voluntario. Eso decía el expediente. Pero yo sabía la verdad. Lucía fue la única que miró 2 veces al hombre aquella noche. La única que no apartó la vista cuando subió al coche. Desde entonces, comenzó a soñar con él. Me lo confesó poco antes de desaparecer. Me habla, me dijo.
No con palabras, con recuerdos que no son míos. Decidí buscar respuestas donde nadie más quiso. Regresé a San Isidro. De día parecía menos amenazante, pero más triste. El viento movía puertas sueltas. El árbol seguía ahí. Más seco. Más torcido. Debajo, veladoras recientes. Encontré una libreta escondida en la sacristía derrumbada. Era un registro comunitario. Nombres. Fechas. Todos terminaban igual, trasladado o no regresó. Lucía estaba ahí. No como visitante, sino como parte del lugar. Esa noche, escuché pasos. Voces suaves. Personas caminando donde no había caminos. Los vi, figuras humanas, translúcidas, repitiendo rutinas. Una mujer barriendo una plaza que ya no existe. Un niño jugando con una pelota invisible. San Isidro no estaba vacío. Estaba lleno de gente que no se fue completa. Lucía apareció frente a mí cerca del pozo. Su rostro era el mismo, pero sus ojos ya no reflejaban nada. No debiste volver, dijo. Sácame de aquí, le pedí. Vámonos juntos. Ella negó lentamente. Ya no se puede. El que entiende, se queda. Me explicó la última parte de la leyenda. San Isidro no castiga a los culpables. Retiene a los conscientes. A los que saben lo que pasó. A los que podrían contar la verdad. Por eso tú sigues vivo, susurró. ¿Aún dudas? El hombre del camino apareció detrás de ella. Efraín. Ya no pedía aventón. Solo observaba. Necesitamos uno más, dijo. Para que el lugar siga respirando. Corrí. No miré atrás. No grité. Salí del pueblo antes del amanecer. Hoy escribo esto porque anoche, al revisar mis fotografías, encontré algo que no tomé. En una imagen borrosa, detrás de mí. Lucía me observaba. Y en el reflejo de la pantalla. Yo ya no proyectaba sombra. Dejé de verme en los espejos semanas después. Al principio fue sutil, reflejos tardíos, sombras mal colocadas. Luego, nada. Caminaba, hablaba, respiraba, pero algo ya no estaba conmigo. Regresé una última vez a San Isidro. No por valentía. Por certeza. El pueblo me recibió en silencio. No había viento. No había pájaros. Solo pasos, muchos, caminando sin cuerpo. El árbol crujía como si respirara. Efraín me esperaba. Ya lo entiendes, dijo. El lugar no retiene a los muertos. Retiene a los testigos. Lucía estaba a su lado. No parecía triste. Tampoco viva. Solo completa, de una forma que me heló la sangre. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque contaste la historia, respondió ella. Y las historias aquí, se pagan. Vi entonces lo que San Isidro realmente era, no un pueblo, sino un archivo. Cada alma, un recuerdo. Cada casa, una culpa. El lugar existía porque alguien debía recordar lo que se hizo mal. Si nos vamos, dije, nadie sabrá. Efraín negó. Si nos vamos, se repite. Entendí mi papel. No era prisionero. Era relevo. El árbol se abrió. No sangró. No crujió. Simplemente aceptó. Ahora salgo a la carretera. De noche. Levanto la mano. No pido ayuda. Busco a quienes miran con compasión. A quienes no desvían la vista. Si algún día viajas rumbo a México y alguien te pide aventón. Y sientes que ya lo conoces. No te detengas. Porque San Isidro no es un lugar. Es una historia que necesita ser contada. Y alguien. Siempre debe quedarse para contarla. Mi abuelo me contó que, cuando era joven, viajaba de noche rumbo a su casa después de visitar a unos amigos en Guadalajara. Era un viaje largo y solitario. La carretera estaba vacía,
solo los faros iluminando la neblina que parecía más espesa de lo normal. Recuerda que, cerca de un desvío poco transitado, vio a un hombre al borde del camino, levantando la mano como pidiendo aventón. Mi abuelo dudó, pero decidió detenerse. Decía que en esos tiempos era difícil dejar a alguien en la carretera sin ayuda. El hombre subió sin decir palabra y, tras indicar un camino lateral, comenzaron a desviarse de la ruta principal. El asfalto se deterioraba, los árboles cerraban el camino y las señales desaparecían. La sensación de estar perdidos creció rápidamente. Finalmente, llegaron a lo que parecía un rancho abandonado. La construcción estaba cubierta de polvo y telarañas. Las ventanas rotas reflejaban la luz de los faros de manera inquietante. Allí, frente a la entrada, estaba un espejo grande, antiguo y cubierto de humedad. Mi abuelo contaba que cuando se acercó al espejo, vio algo extraño. Su reflejo no coincidía del todo con sus movimientos. Era como si la imagen tuviera vida propia y mostrara gestos que él no hacía. El hombre desapareció sin aviso, dejando solo el espejo y aquel silencio pesado. En la entrada encontraron un diario antiguo, donde alguien había escrito la leyenda del lugar. Hace más de 100 años, un comerciante construyó un espejo para guardar la esencia de quienes pasaban por esta carretera. Quien lo mira demasiado tiempo, comienza a ver reflejos que no le pertenecen y queda atrapado hasta que alguien más cuente la historia. Mi abuelo decía que sintió miedo real, pero que sabía que debía recordar y relatar cada detalle para poder escapar. Después de caminar alrededor del rancho, tomar nota mental de todo y mantenerse concentrado, finalmente encontró un camino que lo devolvió a la carretera principal. Con la respiración entrecortada y la sensación de haber estado al borde de algo imposible de explicar. Desde ese día, jamás volvió a mirar un espejo por la noche. Siempre contaba la historia como advertencia: la carretera y aquel rancho siguen allí, esperando que alguien más mire el espejo y no pueda irse hasta que alguien más recuerde la historia y la relate. Mi abuelo decía que nunca volvió por curiosidad, pero con los años escuchó rumores de viajeros que desaparecían o volvían alterados por la misma carretera. Él me contaba que la carretera del espejo tenía un patrón. Solo aparecía para quienes iban de noche y estaban solos o con poca compañía, y siempre guiaba a quienes miraban demasiado la ruta lateral hacia aquel rancho abandonado. Una noche, me relataba, un grupo de jóvenes que viajaban desde Guadalajara hacia pueblos cercanos se perdió en la misma desviación. Al principio pensaron que era una simple ruta equivocada, pero las señales desaparecían y los árboles se cerraban sobre el camino como queriendo atraparlos. Al llegar al rancho, el espejo estaba allí, cubierto de polvo y humedad. Al mirar, cada uno vio algo distinto. Uno vio reflejado a alguien que conocía pero que había fallecido hacía años. Otro vio gestos que no podía controlar. Mi abuelo contaba que el miedo crecía porque el espejo mostraba la verdad de cada viajero, lo que más temían, sus secretos más profundos, pero sin dañar físicamente. El diario antiguo seguía allí, y algunos lo leyeron. Recordaba que decía: el espejo no es un castigo, sino un guardián. Quien lo observa demasiado tiempo queda atrapado en su propia historia hasta que alguien más relate lo que vio. Según mi abuelo, los jóvenes finalmente lograron salir después de narrar entre ellos todo lo que vieron. Ninguno habló del espejo durante meses. Solo contaban que el camino parecía cambiar de forma, como si el rancho y el espejo se movieran lentamente a otro lugar, esperándolos nuevamente. Él me advertía siempre: si alguna vez alguien viajara por esa carretera de noche y viera la desviación, no se debe detener ni mirar demasiado. Quien lo haga, se verá atrapado en la historia del espejo, y solo alguien más podría liberarlo contando lo que vio. Mi abuelo concluía que la carretera del espejo sigue allí, silenciosa, esperando que nuevas personas la recorran. Y que, si no se tiene cuidado, uno podría encontrarse con reflejos que no pertenecen a este mundo. Mi abuelo me contó que, años después de sus propios encuentros con la carretera del espejo, investigó un poco más sobre su historia. Descubrió que el rancho abandonado no siempre había estado allí. La construcción y el espejo tenían un origen muy antiguo. Según los archivos y rumores que pudo recoger, hacía más de 100 años, un comerciante del área quería proteger su hogar de ladrones y curiosos. Mandó a hacer un espejo especial, grande, de marco pesado, y lo colocó frente a la entrada del rancho. La leyenda decía que este espejo guardaba la esencia de quienes pasaban cerca,
como si capturara algo invisible de su presencia, su miedo o sus secretos. Con el tiempo, el rancho fue abandonado. Los dueños murieron o se mudaron, pero el espejo quedó. Y con él, la carretera comenzó a registrar extraños sucesos, viajeros que se perdían, luces que desaparecían, caminos que cambiaban, reflejos que parecían moverse solos. Mi abuelo me explicaba que el espejo no hacía daño físico, era psicológico. Mostraba cosas que uno no podía explicar, reflejos que no eran reales pero que se sentían tan ciertos que casi podían controlarte. Por eso, quienes miraban demasiado tiempo se quedaban atrapados en la historia del rancho, incapaces de continuar hasta que alguien más contara lo que había visto. Él decía que los jóvenes que viajaban años después lograron escapar solo porque se ayudaron entre sí, relatando todo con detalle. Pero si alguien viajara solo, o con poca compañía, la historia del espejo podría convertirse en su propia prisión, sin necesidad de magia ni fantasmas, solo con la mente atrapada por la percepción y el miedo. Al final, mi abuelo siempre decía: el espejo no es un castigo ni una maldad, es un guardián de recuerdos y secretos. Y si alguna vez lo encuentras, recuerda, no mires demasiado, y cuenta lo que veas, porque esa es la única forma de salir. Él siempre terminaba la historia con la misma advertencia. Si alguna vez viajas de noche por esa carretera y ves la desviación, sigue recto. No te detengas. No mires atrás. Y nunca, nunca olvides que hay historias que esperan ser contadas, antes de que te atrapen. Mi abuelo siempre decía que este final era la parte más importante de la historia. Él nunca volvió a la carretera del espejo, pero conocía a alguien que no escuchó la advertencia. Un viajero joven, confiado, que conducía solo de noche rumbo a su casa. Al principio, todo parecía normal. La carretera vacía, el motor ronco, las luces iluminando la neblina. Pero pronto vio la desviación, el camino lateral que nadie debía tomar. Recordó la historia que mi abuelo le había contado y se rió, pensó que eran cuentos para asustar a los niños. Aún así, algo lo impulsó a girar el volante. Quizá curiosidad. Quizá una extraña sensación de que debía hacerlo. El camino se volvió irregular. Las señales desaparecieron. Los árboles cerraban el paso y el aire se sentía pesado. Entonces, frente a él, apareció el rancho abandonado y el espejo cubierto de polvo. El reflejo no era exactamente el suyo. Movía la cabeza, pero su cuerpo no lo hacía. Se acercó. Miró. Y en ese instante, entendió lo que mi abuelo había querido decir: el espejo no castiga, pero atrapa. Mostró todos sus miedos, sus recuerdos más ocultos, como si los viviera de nuevo. Intentó mirar a otro lado, arrancar el coche, gritar, pero no podía. Pasaron horas, quizá minutos, nadie lo sabe. Lo único cierto es que cuando finalmente logró reaccionar, la carretera principal apareció frente a él. Todo parecía normal. El camino, vacío. La neblina, ligera. El motor, encendido. Pero había algo distinto: cuando miró el retrovisor, vio un reflejo que no le pertenecía. Un viajero joven, conduciendo exactamente igual que él, con la misma expresión de miedo, atrapado frente al espejo del rancho. Mi abuelo decía que esto es lo que siempre pasa: el espejo sigue allí, silencioso, esperando a que alguien mire demasiado tiempo. Solo aquellos que escuchan la advertencia, cuentan lo que vieron y continúan recto, sobreviven. Y terminaba con una frase que nunca olvidé. La carretera del espejo no olvida. No perdona. Y cada noche, alguien más prueba si puede resistirse, o queda atrapado para siempre en su reflejo.